Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio poder dirigirme una vez más con la palabra de Dios, un mensaje para este día domingo, y comencemos con un momento de oración. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor hacia nosotros, tu protección, tu dirección. Señor, sabemos que todo tiene propósito y confiamos en ti, Señor. Dirige nuestros pasos y también nuestro pensamiento para el mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En las batallas navales, en los años de antigüedad, ¿cierto? En los barcos veleros, ¿cierto? Ellos tenían los cañones que estaban ubicados en su barco normalmente al costado, la mayor parte en los costados para estar disparando lateralmente de su nave. Así que cuando estaba por entrar en una batalla naval con otro barco, normalmente los barcos se pusieron un barco al lado del otro. De esa forma ya comenzó la batalla, disparando cada uno con sus cañones hacia el enemigo para tratar de tener la ventaja, ganar, destruir el barco del enemigo. Esa palabra en griego que se usaba cuando un barco se coloca al lado del otro barco para entrar quizás en batalla, es una palabra que es parabola o parabole, depende si el verbo sustantivo. Entonces, para significa al lado de y bola significa tirar. Entonces, en ese sentido, como estilo pirata del Caribe, es cierto que un barco se coloca al lado de otro barco y empieza a disparar. Ahora, esa palabra parabola en griego llegó metafóricamente a hablar sobre comparaciones, de poner una cosa al lado de otra cosa para hacer una comparación. Esa palabra parabola que nosotros sabemos en español es parábola, ¿cierto? Con otro acento, pero resulta que ese fue cuando uno está enseñando algo y usa un objeto de naturaleza o una circunstancia de la vida para estar comparando con algo pertinente o algo para nosotros hoy en día. Entonces, nosotros vemos que Cristo usaba muchas parábolas en sus enseñanzas, basado en lo que dice el libro de Salmo 78, versículo 1 y 2. En este salmo, usando la palabra proféticamente hablando de Jesús, y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Esa de hablaré mi boca en proverbios, dice en el libro de Mateo, usando el mismo pasaje para decir: hablaré mi boca en parábolas. Entonces, yo quiero comenzar un nuevo estudio a partir de esta mañana, próximos domingos, sobre las muchas parábolas distintas que Cristo había usado en sus enseñanzas, comenzando con la primera parábola, que Mateo capítulo 13, por favor. Y esa es una de las parábolas del reino, una de las parábolas del reino de los cielos, y hay 7 en un juego. Algunos piensan que son 8 si incluye el último, y dice lo siguiente. Vamos a leerlo, capítulo 13, versículo 1 de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros
Os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene al malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Después va a seguir con otros 6 parábolas más del reino, después uno sobre el dueño de casa y lo antiguo y lo nuevo. Ahora, con esto, ¿qué es una parábola? Una parábola significa una cosa echada al lado de otra cosa para hacer cierta comparación. Entonces Cristo va a estar usando en este sentido ciertas circunstancias, actividades, cosas de la naturaleza para enseñar verdades y principios bíblicos, etc. Ahora, una parábola, por ejemplo, yo voy a dar mi parábola. Por ejemplo, yo digo que el cristiano es como una bolsa de té. ¿Qué significa? No le da sabor hasta que pasa por el agua caliente. Que es una breve parábola para ayudar a los que están en dificultades, etc., de saber de que Dios saca el buen sabor de nosotros a través del agua caliente o dificultades. Otra parábola que uso personal sería la parábola cuando voy al supermercado y estoy usando uno de los carros adentro del supermercado, pero siempre me toca en uno de los carros con la rueda mala, ¿cierto? Que anda así mientras uno trata de mover y en vez de que el carro anda en una dirección, siempre va hacia otra dirección. Entonces uno trata de llegar y tomar el curso que tenía planificado en el supermercado, pero está chocando con cosas, o al final termina con los brazos muy dolidos por haber luchado contra tal carro. Digo, a veces nosotros como cristianos somos como ese carro. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos la rueda mala y Cristo, tratando de movernos en cierta dirección, siempre estamos tirando a un lado hacia otro, por desobediencia, por ser porfiados o tener nuestros propios planes. Así que eso es lo que es una parábola. Es una cosa, tomando una cosa y haciendo una comparación con una situación o principio o virtud que quiere ver en nosotros. Ahora, vamos a ver por qué Cristo en verdad estaba enseñando con parábolas. Y comienzo con versículo 1 de capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día. Es decir, que ese está continuando con capítulo 12 de Mateo. Es muy importante entender el contexto histórico de cuándo inició Cristo sus enseñanzas en parábolas. Si se acuerdan, Mateo capítulo 12, los fariseos están siguiendo a Jesús, siempre trataba de buscar una falla para acusar, siempre trataba de descalificar, siempre tratando de pillar en algo. Y su corazón, el corazón de ellos se notaba, ese corazón duro y un corazón de rechazo a Cristo, de tal manera que el famoso caso en versículo 24, más los fariseos al oírlo
decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y de 24 en adelante empieza Cristo a hablar de cuán tonto era la idea de que Cristo está echando fuera demonios por los demonios. Y después él dice que cuando uno está hablando en contra de, obviamente ese es donde se menciona lo que era el pecado imperdonable, versículos 31-32. Por tanto, digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Al cualquier que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, entiende el contexto aún de esta advertencia. Está hablando con judíos inconversos, judíos que ya estaban rechazando a Cristo. Era una condición del corazón, no un momento de decir, ups, perdón, dije algo. No, era una condición de una generación de gente que conocía las profecías del Antiguo Testamento, hablando del venir del Mesías. El Mesías iba a venir, iba a rescatar y comenzar el reino milenio, y ese Mesías iba a ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían los fariseos? Está blasfemando, está ofendiendo, está atacando el ungimiento del Mesías. La palabra Cristo significa es Mesías del Antiguo Testamento, Cristo del Nuevo Testamento, y significa el ungido. ¿Y quién es que unge? Es el Espíritu Santo. Así que cuando los judíos estaban así llegando al punto de blasfemar al Espíritu Santo, el que está ungiendo al Mesías, ya no queda caso, ni en esta vida ni en la próxima. Están ellos sellando su destino, así de simple lo que pasó ese día. Y se nota lo que pasa, porque de repente vemos en versículo 37, una vez que ellos ya habían rechazado al Espíritu Santo que está ungiendo a Cristo, dice, porque de tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Esa es una referencia de que ellos están diciendo por Belcebú, está echando afuera el demonio, está condenándose con sus propias palabras, dijo Cristo. Después, versículo 39, todo el mismo secuencia, todo está siguiendo así, no como cosas aisladas. Cristo está haciendo milagros, Cristo está dando la verdad, y los fariseos, por envidia, por lo que sea, están rechazando, el corazón se está poniendo más duro, y al final ellos empiezan a blasfemar al Espíritu Santo por haber en sus milagros para descalificar a Cristo, y Cristo dice, ya basta. Básicamente eso dice, ya basta. Llegó el punto de quiebre con de acusar de que su ungimiento era por Belcebú, Satanás. Entonces resulta que ya vemos en todo el resto, capítulo 12, cerrada la puerta. Dice aquí que por sus palabras será condenada. Después dice en versículo 39, la generación mala y adúltera. Mire, ya está hablando que este mismo gente, los fariseos, una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Está hablando de la resurrección. Después dice en versículo 42, y dice que la reina del sur se levantará en juicio con esta generación de ustedes, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, él dice Cristo, la fuente de sabiduría. Y ellos están condenándose por haber rechazado categóricamente en su condición del corazón. Entonces ya Cristo el resto del día sigue diciendo lo siguiente. Y ahora versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Está hablando un hombre que tiene un demonio que se fue, pero después volvió. Y cuando el demonio volvió, dice, tomó consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mire, termina esa frase. Así también acontecerá a esta mala generación. Cristo viene para salvar, y ustedes están más interesados en barrer y decorar, pero no había nada dentro. Ustedes rechazaron
Cristo, entonces ya queda así y 7 demonios más, va a ingresar y va a ser peor que antes. Y eso es lo que está pasando. Todo desde que los fariseos ya a punto de quiebre, está echando fuera demonios por Belcebú, Satanás, está rechazando el ungimiento de Jesús, su corazón está allá, sus propias palabras se han condenado y ellos ahora llegan a ese punto que ya Cristo dice, ya basta, no hay más, ya perdiste, o ya ustedes perdieron la oportunidad. Entonces, con este contexto, mire versículo 1, aquel día, es decir, en griego, aquel mismo día, ese día, sin parar. ¿Qué pasó? Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y es muy interesante, algunos están mirando hasta lo que está haciendo Cristo es algo contra ellos, porque la casa aquí representa la casa de Israel, el pueblo de Israel. El mar siempre simboliza los gentiles. Y dice, salió de la casa, su espalda a los judíos, y fue al mar que habla de los gentiles, o en otras palabras, ya hay un cambio drásticamente, y en este momento Cristo solamente va a enseñar a estos inconversos, a estos incrédulos, estos con los corazones duros, y estamos hablando del liderazgo, los fariseos, los escribas, todo esto, y dice que desde este momento adelante solamente va a enseñar en parábolas, y en ese sentido está declarando los misterios. Es decir, misterios en la Biblia significa cosas no conocidas antes, pero van a estar revelados del futuro, el plan de Dios, etc. Entonces, Cristo de esta forma está revelando a sus discípulos sin contar a los judíos sus planes, porque está como medio escondido en las parábolas. Sin la explicación de Cristo, ellos no van a entender que está hablando en contra de ellos. Me acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial era muy importante que cuando uno quería tener planes con una estrategia de guerra contra el enemigo, ellos usaban máquinas para poner todo en código. Incluso había una historia de Hablador del Viento, algo así, de unas indígenas norteamericanas, me parece de los Navajo, que ellos tenían, y el idioma de Navajo era tan complicado de que ella tenía uno de la tribu en un lado y otro del otro lado, y ellos hablaban Navajo de un lado a otro lado, porque entonces el enemigo que estaba escuchando, sea tanto de Japón o tanto de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ellos no podrían entender lo que era el plan que estaba hablando en ese idioma de Navajo. Y resulta que eso aquí Cristo está enseñando verdades, está aclarando misterios a sus discípulos sin revelar el significado a los judíos que habían rechazado a Cristo. Es entonces el contexto por qué Cristo empieza a enseñar en parábolas, y hoy en el próximo domingo vamos a tomar diferentes parábolas, tratando de dejar que Cristo nos enseñe qué quiere decir y que después podamos aplicar a nuestras vidas. Entonces, los discípulos están preguntando a Jesús por qué está hablando en parábolas. Versículo 11 dice lo siguiente: y él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquier que tiene, etcétera, va a hablar de ellos, dice que lo que tenían la oportunidad, el reino va a ser quitado de ellos. Por hecho del reino milenio que estaba por ser ofrecido a los judíos, hubiera aceptado su Mesías, fue postergado y todavía futuro después del tiempo de la tribulación. Entonces, con todo esto, estamos hablando de esto. Vamos a tocar la primera parábola, que es la parábola del sembrador, o otros lo llaman la parábola de los suelos. Entonces, en este caso vemos que vamos a ver diferentes parábolas, y vamos a tener la del sembrador, después vamos a tener algo de trigo y cizaña, después vamos a tener algo de una semilla de mostaza que creció grande, los pájaros llegando, después vamos a ver algo de levadura que fue plantada en 3 medidas de harina, después vamos a ver 2 más que son conectados, uno es encontrar un tesoro en el campo, otro de la perla de gran precio.
Y después la red que está echada trayendo toda clase de seres, digamos, del mar. Y después hay un octavo, si quiere incluir, de hombre que va a sacar del tesoro cosas antiguas y cosas nuevas. Así que vamos a pensar, pero esos 7 son 7 parábolas del reino de los cielos. Y lo que esto es, el reino de los cielos, no está hablando del cielo, ni siquiera está hablando del reino milenio, está hablando de cristianismo. Está hablando de lo que sucedió desde este tiempo hasta lo que va a suceder cuando estamos hablando de la iglesia, pero no la verdadera iglesia, sino que el cristianismo en el mundo. Estamos hablando de la prédica de la palabra de Dios aún en nuestros días. Así que vamos a ver que cada uno de nosotros nos encontramos en la palabra del sembrador. Y hay 4 principios en este 7. No vamos a tocar todos los 7 hoy día, solamente el primero. Pero 4 principios son crecimiento, fruto, conflicto y victoria. Esos son los 4 principios que corren por los 7 parábolas. Crecimiento, fruto, conflicto y victoria. Entonces, en ese sentido vamos a ver por qué vamos a empezar con esa primera parábola y por qué es tan importante. Busquen Marcos, capítulo 4. En Marcos capítulo 4, versículo 14, porque tenemos Mateo, Marcos y Lucas, los 3 tienen las parábolas. Y después de dar la primera parábola, que es la primera en cada uno de ellos, que es el sembrador, después cuando Cristo está explicando a los discípulos que no entienden qué significa esa parábola, la verdad nosotros entendemos porque tenemos la interpretación de Cristo. Y a propósito, vamos a siempre dejar que la interpretación de Cristo quede en pie. No vamos a decir, no, yo creo que es esto, o no, yo creo que es... No, Cristo nos dio lo que significa, no hay ningún misterio para nosotros. Pero en capítulo 4 y versículo 14, cuando él, versículo 13, por contexto, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ok, versículo 13. Dice que la primera tiene la clave para todas las parábolas, y si no va a entender la primera, no va a entender la segunda, tercera, cuarta, quinta. Incluso una pista que voy a dar en este momento, que es los símbolos de las parábolas, por lo menos 7, los símbolos siempre mantienen su significado. ¿Okay? Los pájaros de la primera es igual son los pájaros de la tercera. También sabemos cosas como levadura en el Nuevo Testamento siempre simboliza corrupción, y en la parábola también significa la corrupción. También con parábolas nunca vamos a aceptar una parábola, una enseñanza que contradice la plena enseñanza de la Escritura. Ahí vamos a ver cuando estamos hablando de cuando el hombre encontró el tesoro, quién es el hombre y quién es el tesoro. Es muy importante saber encajando todo lo que vemos en las parábolas con lo que vamos a ver en la plena enseñanza de la palabra de Dios. Y también vamos a ver que normalmente en las parábolas no tenemos que buscar cada detalle, porque muchos de los detalles de la parábola solamente está creando el escenario, pero normalmente hay una enseñanza en particular que está tratando de enseñar. Entonces, con esto vamos ahora de hablar de la primera parábola, y la clave es producir fruto. Ahora, yo antes vivía en La Serena en casa, ahora vivo en un departamento muy diferente, no tengo terreno, no tengo patio, etc. Pero ahí yo tenía una casa bonita con antejardín, también un patio atrás, donde plantamos muchos frutales. Así que algo lindo de la cuarta región es la cantidad de fruta que produce. Entonces yo tenía varios frutales, yo tenía naranjos, manzano, tenía durazno, tenía damasco, tenía ese tipo de frutales. ¿Cuál era mi favorito? Bueno, el manzano yo lo había trasplantado que saqué de una iglesia que estaba botando esa porción del patio. Entonces yo trasplanté allá en mi casa y jamás produjo fruta. Alguien me dijo porque no había segundo árbol al lado. Ok, entonces no era mi favorito porque nada más como un palo con hojas saliendo, nada. Tampoco me gustó mucho los naranjos que están plantados al lado de los vehículos míos. Uno era petrolero y yo creo que toda
el humo que estaba saliendo estaba afectando, además que había tantas hormigas y había peste y todo. Entonces al principio había naranjas, pero al final poca. El durazno, el damasco era mi favorito. El durazno después de un tiempo también empezó a morir la mitad del árbol, pero el damasco, pero todos los años, lleno. Menos mal, el problema es que no me gusta el damasco, pero a ver, la fruta era abundante en ese árbol, ese es mi favorito, porque cuando uno tiene un frutal, ¿qué quiere? Quiere tener fruta. Entonces aquí encontramos de que ahora el sembrador está plantando porque quiere tener una cosecha. Entonces con esto nosotros vamos ahora, porque vamos a ver que básicamente estamos hablando de la condición del corazón. Entonces dice que el sembrador salió. Vamos a ver quién es el sembrador, es Cristo Jesús. En todas las 7 parábolas, el hombre en las 7 parábolas siempre va a ser Jesucristo. Entonces el sembrador está sembrando semilla y resulta que hay diferentes resultados. Yo me acuerdo cuando estaba en La Serena también, había un tiempo que yo tenía 3 iglesias diferentes. Uno estaba en La Serena, otra estaba en Coquimbo, otra estaba en Tierra Blanca. A todo el mismo tiempo. Y yo me acuerdo que yo era el mismo pastor en cada una de las iglesias. Yo me acuerdo que yo predicaba el mismo mensaje en cada una de las 3 iglesias. Me acuerdo que yo oraba la misma cantidad de tiempo para cada una de las 3 iglesias. Yo me acuerdo que el mensaje, el estilo de sermones, mi nivel de idioma, igual. Yo era el mismo pastor en cada uno, pero en una de las iglesias, La Serena, subió. La iglesia en Coquimbo bajó. Y la iglesia en Tierra Blanca se puso muy conflictivo. Y uno ve 3 resultados diferentes, mismo pastor. ¿Cómo se explica esto? Es la condición del corazón. También en la iglesia acá en Iquique y tantas otras iglesias, bueno, yo soy pastor, muchas veces gente viene entrando aquí, visitas, llega, escucha el mismo mensaje, ellos están en el mismo sitio, algunos quedan una vez y se va, nunca vuelve, otros vienen y quedan mucho tiempo y quedan aún plantados en una silla, y otros llegan a ser como gente que está produciendo y otros llegan hasta ser pastores. ¿Qué es la diferencia? La diferencia no es el tipo de mensaje, no es la espiritualidad del pastor, no es la congregación que está rodeando, porque si fuese uno de estos factores, todos los resultados serían igual. No es la gente de la iglesia, no es el estilo de prédica, no es si el pastor es gringo y no habla bien, no es nada de esto. Lo que pasa es la condición del corazón es diferente en cada uno, como un suelo distinto para plantar la misma semilla. Entonces con ese es lo que básicamente es la primera parábola, es decir, que la semilla es la misma, el sembrador Cristo es lo mismo. Entonces la única diferencia, además que los resultados y la condición del corazón. Depende de la condición del terreno, produce los resultados, y esa condición del suelo simboliza la condición del corazón. Entonces, algunos tenían como un terreno fértil para recibir la semilla, para que brote así. Yo vivo en Torre y me acuerdo que estaba haciendo otra torre al lado de donde estuvimos. Y me acuerdo que ya entrando a esas máquinas grandes que como tienen una pala grande y sacan, al principio ya pala tras pala sacando un hoyo grande, así un montón acá, pero llega a cierto lado y pega, y al final tiene que sacar la pala y colocó otra cosa y empieza y roca sola, Después decía hasta con dinamita para explotar, para como abrir ese que es tan duro, digamos, muy duro, que no penetra, entonces tiene que hasta usar dinamita o explosivo. Entonces el terreno es distinto en ciertos lugares. Entonces en ese caso nosotros vemos que cada uno de ustedes, incluyendo a mí, los que están escuchando, no de Iquique, pero de otra parte también, cada uno que está escuchando el mensaje se encuentra en esta parábola, sin excepción. Y espero que durante el mensaje uno está examinando la condición del corazón. Porque me acuerdo hace tiempo,
esa idea. Nunca sucedió de verdad. A veces he usado esto, que tenemos un programa de Navidad. Tenemos tenemos José y María acá con el bebé, en el pesebre, tenemos los ángeles, y está haciendo un escenario de niños acá, y llega mucho público, y de repente llega una persona de la calle, y de repente está mirando, y poco a poco él sube adelante y sube arriba del escenario, y todos tratan de ignorarlo, pero al final no se puede, casi tiene que parar todo. Y de repente alguien dice, ¿qué hace aquí? ¿Qué está haciendo allá? Y luego dice, bueno, yo quiero saber dónde yo quepo en todo esto. Obviamente nunca sucedió, pero imagínense. Entonces, ¿dónde quepo? Alguien quiere ver la relevancia en su propia vida. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ese pasó 2000 años atrás. ¿Qué pasa conmigo ahora? Y yo digo, en ese sentido, la relevancia de esta parábola es absolutamente para todos. Alguien dice, ¿qué tiene que ver esta parábola de Cristo 2000 años atrás en mi vida hoy día? Tiene toda la relevancia porque tú estás en la parábola. Obviamente tú no eres el sembrador porque el sembrador es Cristo. Cristo dijo que la semilla es la palabra de Dios. Entonces cada vez que alguien entra aquí o escuchando ese mensaje, Cristo está sembrando la semilla de la palabra de Dios y está pasando por sus oídos. Y lo que, en menos que tengo un problema del oído, normalmente lo que pasa es que la diferencia entre persona y persona, a lo largo de todo el tiempo de la historia de esta iglesia de Iquique o las iglesias en la cuarta región o alrededor de Chile, es lo siguiente: ¿qué es el terreno donde está encontrando la semilla? Entonces, con esto, nosotros vemos que, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, estaba leyendo Lucas 8 esta mañana, y también está hablando de este sembrador, versículo 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Después, cuando él está dando la explicación, versículo 12 dice: lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Es decir, que esto es el corazón duro. El corazón duro no puede penetrar la semilla, y por tal que Satanás y los pájaros aquí, obreros de Satanás, va a sacar. Y nunca he visto tantas distracciones hoy día, que alguien llega a la iglesia y de repente después alguien está hablando por teléfono o otra cosa más, y recibe un llamado, tiene que salir, después la semana siguiente quiere venir, pero alguien está enfermo en la casa, después la semana siguiente está llamado por su trabajo, y al final la palabra que llegó nunca fue puesto, porque los pájaros Satanás han quitado. El segundo lugar dice, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Ah, qué rico! Ya, me encanta, pastor, gracias por el sermón. Oh, me tocó mucho. Y esa persona yo lo llaman a veces estrellas fugaces, porque a veces gente llega a la iglesia y no están en cada culto por unas 2 semanas y después ¡pum! Y no lo ve más. Y resulta que porque alguien de la familia empezó a insultar, alguien empezó ya a burlarse de ellos, porque no era lo que pensaba, o porque requiere un poco de disciplina, o etcétera, etcétera. Y resulta que dice que poca profundidad, la semilla fue recibido, pero de una capita tan delgadita que no tenía lugar para recibir nutrido o humedad, etcétera, y se seca y se muere. Así que en verdad nunca fue vivo en cuanto a salvación. Entonces hay un corazón duro, hay un corazón poco profundo, y después dice, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ese es el corazón dividido. Quiere tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Quiere tener la mitad de su vida con Cristo cuando conviene, pero después también hay otra cosa. Entonces el negocio quiere ser del diablo, en la iglesia con Cristo, o con sus amigos quiere estar con el diablo, pero con la Biblia. Entonces un corazón dividido,
y dice que las malezas los placeres, lo que hacer, y todo el afán, las preocupaciones, todo. Y hay diferentes opiniones si es vivo o no vivo la planta, pero no produce nada de fruto. Y al final, cuando llegó el terreno fértil, digamos, entonces echó raíces y creció a 100, a 30 o a 60. Ese es el corazón receptivo, fruto, crecimiento, vida. Y esa es la clave de la vida cristiana. Dios no está plantando la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. No quiere encontrar un lugar cómodo para la semilla. Está queriendo plantar semillas para producir, tener una cosecha. El libro de Juan 15, otra enseñanza usando la vida de los pámpanos, ¿cierto? Que puede ser tanto como una parábola también o como una alegoría o cosas así. Y dice acá, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que todo pámpano que no lleva fruto está cortado. Así que el propósito de David, de los pámpanos, las ramas, ¿cierto? Es producir. Si produce, se corta, se poda para que crezca más y tenga más fruto. Todo es para que se produce más fruto. Entonces, con esto, nunca estoy maravillado de que hay muchas personas que están en una iglesia y saben si me he visto de una forma, si mi vocabulario es de otra forma y llega a todos los cultos, yo soy discípulo de Cristo. Y la verdad es que uno puede fingir interés, creencia, doctrina, cosas así, pero no puede fingir fruto. No se puede fingir fruto. O hay o no hay fruto en su vida. Entonces, yo conozco, por ejemplo, ciertos cristianos, por decir, que siempre está metido en polémicas doctrinales, tiene su doctrina favorita y siempre hablando de esto, y cuando alguien no está de acuerdo, siempre está en conflicto, siempre está peleando, siempre está hablando con los pastores, siempre quiere que alguien esté de acuerdo con ellos, y siempre tiene esa doctrina favorita y nunca suelta por nada, y siempre está buscando algo más en el internet, etc. Y yo lo veo a la gente y digo, muéstrame la fruta. Eso es lo que quiero ver. Porque yo veo mucha gente más interesada en una discusión doctrinal, teológica, pero no hay fruta en su vida. ¿Dónde está la fruta? Yo veo conflicto, no veo fruta. Entonces, con esto, ¿qué exactamente es la fruta? La fruta, es decir, es la presencia de Cristo en la vida de uno que está manifestándose. A mí me gusta pensar en la fruta, por ejemplo, no solamente la fruta del Espíritu Santo, en Gálatas, que habla de la fruta del Espíritu Santo, pero habla de que, por ejemplo, mi damasco produjo más damascos, durazno más duraznos, ¿okay? Manzanos manzanas, naranjos naranjas. Fruta es la continuación. Entonces yo tengo que, por ejemplo, y un resumen, si uno va por la Biblia para ver qué ese fruto es, la formación cristiana, una vida está demostrando a Cristo en su vida. El gozo, la paz, la fe, la estabilidad, esa paciencia, ¿okay? Fruto. Su vida ha sido cambiada. Si eres igual antes de aceptar a Cristo, después de aceptar a Cristo, 10 años, 15 años, 20 años, y no hay ningún cambio, tengo dudas. Ahora, entonces, evidencia de Cristo en su vida. Formación cristiana. Número 2, una vida caracterizada por buenas obras. Una persona que no solamente es egoísta en sí, pero está haciendo buenas obras. Número 3, una persona que tiene un testimonio fiel, que la gente lo ve y dice que hay algo diferente de esta persona. Número 4, labios que alaban a Dios. Número 5, una generosa entrega de dinero al Señor, como dice Filipenses 4:17, no que busco dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero más que todo esto también yo veo que es también de duplicarse, de producir. Cristianos deben producir más cristianos. ¿Cuántas personas ha llevado a Cristo? ¿Cuántas personas ha traído a la iglesia? ¿Cuántas personas que puede decir que gracias al Señor y mi testimonio de vida, ha traído una persona a la iglesia, esa persona aceptó al Señor, esa persona fue bautizada, esa persona está sirviendo al Señor?
Así que fruto, ¿qué fruto está produciendo en su vida? Y no piense que este fruto es solamente para el pastor, el fruto es para todos. Y cuando uno empieza a ver la importancia de la fruta, por ejemplo, el fruto va a determinar la actitud del sembrador. El fruto va a determinar la actitud del sembrador y el labrador. Porque ¿qué pasa? Que si vea que en ese sector de terreno está produciendo mucho y ese casi nada, yo voy a dejar esa parte y voy a dedicarme más a lo que está produciendo fruta. Si estoy en una empresa y tengo cuatro locales diferentes y dos de los cuatro están produciendo más y dos no ganan nada, está perdiendo plata, a lo mejor, ¿dónde voy a poner más atención? Bueno, vamos a cerrar ese dos lugares, vamos a quedarnos con estos dos. Uno está invirtiendo en la bolsa y una vez que en la bolsa resulta que tengo 5 acciones en 5 diferentes lugares o empresas o compañías, etc. Y ese sigue subiendo y ese sigue bajando. Voy a vender esto y voy a volver a invertir en esto. Y a lo largo de esto, eso es lo que la Biblia dice. El sembrador Cristo cada rato está buscando fruta de los judíos. Los judíos no produjeron el fruto. Es decir, ese fue el problema. Dice que ya entonces yo voy a quitar su terreno y voy a dar a otro que me va a producir el fruto. Muchas de las parábolas del Señor hablan de que un grupo no produjo el fruto o la cosecha, entonces va a quitárselo de ellos. Está hablando de voy a quitarlo de los judíos y voy a entregar a otro que va a ser la iglesia. Pero ojo, la iglesia, si no estamos produciendo, entonces también Cristo puede también, como dijo la iglesia de Éfeso, que va a quitar su candelabro de su lugar porque no están siguiendo fiel. Entonces el fruto, la razón por que Dios, a cada uno de ustedes, Dios ha dado, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha dado un don, te ha dotado con un don. Dios te ha dado habilidades para edificar la iglesia, para edificar la congregación, para aumentar el reino de Cristo en la tierra hasta que Él vuelva. ¿Estás cumpliendo tu propósito? Mi pregunta hoy. El fruto derrota las intenciones del maligno. De nuevo vimos de que la semilla llegó y al tiro los pájaros bajaron para comer la semilla antes que plante algo. Y vemos conflicto en cada uno de estos. Así que primero tenemos los pájaros bajando, terreno malo. En el segundo tenemos el trigo fue plantado, pero el enemigo plantó cizaña. El tercero, una semilla chica de mostaza, creció muy grande como un árbol, pero los pájaros han vuelto de la primera parábola hasta la tercera, está en los brazos, habla de resistencia externa. Después en la cuarta vemos de que la mujer, no es un hombre ahora, es una mujer, para distinguir con él, no es Cristo. Entonces la mujer plantó en 3 medidas de harina y resulta que corrupción, la levadura es corrupción, hasta que está... Así que vemos en nuestro mundo hoy día, no el mundo está convirtiéndose a Cristo, no, el mundo está siendo corrupto, está impermeando la corrupción. Después llegamos a otro. Así que esto es lo principio de esas 7 parábolas. Hay conflicto. Entonces, yo he visto eso, por ejemplo, de mi ventana en mi edificio, yo veo que parece que los peces están corriendo mucho justo enfrente porque he contado cualquier cantidad de gaviotas, cualquier cantidad de pelícanos y cualquier cantidad de lobos marinos. Y es interesante, los lobos marinos llegan y yo no puedo contar de tanto, hay como 200, 300 lobos marinos que justo enfrente y está saltando el agua y todo. Pero ¿qué está pasando? Las gaviotas se están atacando. Y los lobos marinos están tratando de hacer así para que los pájaros no lo ataquen. Y resulta, ¿por qué los pájaros se están atacando? Porque los lobos están comiendo sus peces. Está ahí sacando su alimentación. Entonces lo que pasa es que mientras que los lobos no deben parar en solamente mirar las gaviotas, sino que tienen que seguir comiendo. Y resulta que cristianos también, Satanás está atacando. Lo mejor que puede hacer es seguir adelante, porque si tú paras, porque Satanás ataca, Satanás va a sentir que está ganando terreno y va a seguir atacando. Si tú sigues adelante, es mucho más difícil alcanzar un blanco en movimiento que un blanco parado. No para, es decir, que de esa parábola tenemos que seguir produciendo la fruta que está ahí. Entonces, y número 4, el fruto dará beneficios eternos, que vamos a tocar en otra lección, pero en esto vamos a ver de que
dice en Filipenses de nuevo 4, 10 hasta 19, que Pablo estaba recibiendo donaciones o ofrendas de parte de la iglesia de Filipos, y él estaba escribiendo una carta de agradecimiento. Y después versículo 17, no que busco dádivas, sino fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces con esto nosotros podemos ver de que el fruto tiene beneficios también eternamente, además que el reino de Dios sigue creciendo. Ahora, la clave, que no tengo tiempo ahora, vamos a ver el proceso, pero la clave está en versículo 34, 43, que está hablando sobre el reino, está hablando sobre lo que es el propósito de Dios en la vida de los cristianos. Y resulta que nosotros estamos en conflicto. ¿Qué es la condición del corazón en medio del conflicto? Y resulta que en este tiempo de conflicto, dificultad, etc., hay que cambiar la palabra y Señor, ¿por qué? Por la pregunta, Señor, ¿para qué? Señor, ¿para qué problema económico? Señor, ¿para qué esta enfermedad? Señor, ¿para qué estoy no resuelto? Yo no puedo salir, estoy restringido. ¿Para qué las limitaciones de la iglesia? A veces, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y si no recibes nada de la lección hoy día, aprende esa lección. No eches la culpa a otros si no tiene fruto. Toma responsabilidad por el fruto, en la condición del corazón. Quizás necesita picar el corazón, algo para dejarlo más suelto para que la semilla pueda entrar. Pero si no hay fruto, no eche la culpa a los papás, no eche la culpa al gobierno, no eche la culpa a los colegios, no eche la culpa al pastor, no eche la culpa a la iglesia, no eche la culpa a todos. No sea la víctima, toma la responsabilidad. Yo dejé a mi hijo a 18 años en Estados Unidos, yo le dije, tú tienes que tomar buenas decisiones, porque buenas decisiones traen buenos resultados. Pero si toma malas decisiones, no echa la culpa a papá, porque yo no estoy tomando las decisiones, tú estás haciendo. Asume la responsabilidad por su vida, porque muchas veces nosotros estamos atrapados por las malezas o otras cosas, por nuestras propias intenciones. Y cuento esa última para terminar con la lección un poco larga hoy día. Había un niño que estaba en un supermercado una vez cuando de repente la mamá lo dejó por un tiempo, y después cuando lo vio había esas máquinas donde hay como dulces o chocolates, etc. Y el niño tenía su mano metido adentro y no pudo sacar, por todo lo que trataba de hacer, no pudo sacar la mano del niño de la máquina. Entonces resulta que todo trataba de poner aceite, cualquier cosa, y no, y ya el mano está poniendo medio azul, púrpura, así, hasta que llamaron a la urgencia, está llamando a los bomberos para que llegaran. Los bomberos llegaron allí y sacaron toda la gente del supermercado, así, está tratando de sacarlo, y sacaron una máquina donde está por partir en la mitad la máquina para que se pueda rescatar la mano del niño. El niño entonces, y no pudo sacar, no puede sacar. Entonces al final, antes de empezar a partir la mitad de la máquina para sacar la mano, uno de los bomberos de edad con más experiencia dijo, hijo, suelta el chocolate. Y el niño soltó el chocolate y la mano salió al tiro. Dice, hermano, muchas veces somos nosotros que tenemos la mano en algo. No podemos soltar una cosa, Dios quiere que no queremos soltar. Y por lo más que trate de soltar, así somos presos por nuestro propio deseo, como una canción popular. Somos presos por nuestras propias manos. Entonces, nosotros debemos entender de que es verdad. Dios quiere que nosotros estemos produciendo fruto. Y la clave es la condición del corazón. Un corazón fértil va a producir fruto por el poder de Dios y la semilla preciosa de la palabra de Dios. Si no hay fruto en su vida, no es la culpa de la Biblia, no es la culpa de la gente que nos rodea, no es la falta de eficacia de la Biblia o el poder de Dios o el Espíritu Santo o la iglesia, es la condición de tu corazón. Y yo le dejo con ese desafío. Ponte de rodillas y conversar con tu Padre Celestial y pregúntale,
Señor, ¿cómo es el terreno de mi corazón? ¿Es duro? ¿Es poco profundo? ¿Es dividido? ¿O tengo terreno fértil donde voy a seguir produciendo mucho fruto para tu reino? Esa es la primera palabra. Vamos a ver otra palabra próximo domingo. Gracias, que el Señor le bendiga.